movimiento parabólico. En el movimiento parabólico nosotros lo que podemos analizar es, por ejemplo, en un partido de fútbol, si un futbolista patea la pelota, obviamente, por ejemplo, sale desde aquí y la pelota va a hacer todo este recorrido. Igual que si nosotros lanzamos un proyectil, siempre vamos a hacer una parábola. Entonces nosotros tenemos varios componentes de aquí. Todos estos son las velocidades que la masa o el objeto puede tomar a lo largo de su recorrido, desde el punto cero hasta donde llegue la masa o el objeto, es el alcance que se tuvo con una cierta velocidad cuando se lanzó. Lo que nosotros podemos calcular aquí son tres cosas: el alcance que tuvo el objeto, el tiempo que duró en recorrer y la altura máxima que alcanzó el objeto. Para eso planteamos las siguientes fórmulas. Planteamos para calcular el tiempo en que dura recorrer el objeto, tenemos que el tiempo es igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Definimos la gravedad siempre como 9.8 metros por segundo al cuadrado. X, que sería el alcance, lo definimos como la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado sobre la gravedad. En este caso nosotros ponemos coseno porque vamos a calcular las coordenadas en el eje X. Es decir, que nosotros vamos a calcular solo cuando tenemos MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que la velocidad de la misma forma siempre va a ser constante. Y para la otra fórmula tenemos que sería de la altura máxima, definida por la velocidad inicial al cuadrado, que multiplica al seno al cuadrado del ángulo que nos den sobre la gravedad por 2. Tenemos el siguiente ejemplo. Un proyectil es lanzado desde el origen cero a una velocidad inicial de 400 metros por segundo. O sea, quiere decir que hasta que llegue al suelo va a tener la velocidad constante de 400 metros por segundo, con un ángulo de inclinación de 30 grados al inicio. Entonces, nuestra primera incógnita nos pide calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Reemplazamos con la primera fórmula, donde en este caso tenemos tiempo es igual a 2 por la velocidad inicial, y aquí vamos a poner coseno del ángulo porque yo voy a calcular esto de aquí. Entonces, si este fuera el movimiento parabólico de caída libre, podríamos utilizarlo con seno, pero en nuestro caso nosotros vamos a utilizar siempre con coseno. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores que nos da en el problema en la fórmula, que reemplazando nos quedaría el tiempo es igual a 2, que multiplica la velocidad inicial que tengo 400 por el coseno del ángulo que me da sobre los 9.8. Entonces, como resultado, esto me daría que el tiempo es igual a 70,6 segundos. Que en el problema quiere decir que desde que fue lanzado hasta que llegó al suelo, se demoró 70.6 segundos, con una velocidad de 400 metros por segundo. Nuestra segunda incógnita que me pide es calcular el alcance que tuvo desde que fue lanzado hasta que llegó al piso. Entonces vamos a utilizar la fórmula de el alcance, que sería X es igual a velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad. Reemplazando valores nos quedaría X es igual a 400, que sería la velocidad inicial, al cuadrado por el coseno del ángulo, que sería 30, igual elevado al cuadrado, sobre 9.8, que sería la gravedad. Multiplicando esto nos quedaría 12.244.8 metros, que quiere decir que desde que fue lanzado hasta que llegó al piso, recorrió la distancia de 12.244.8 metros. La última incógnita que me pide calcular es la altura máxima. En este caso vamos a conservarle con el valor de seno, porque como me pide altura quiere decir que va en el eje de las y, y para las y siempre vamos a usar el seno. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es
Altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo elevado al cuadrado, todo dividido para 2 veces la gravedad. Reemplazando valores nos quedaría: altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo establecido, todo elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Como sabemos, la gravedad ya tenemos establecida que es 9.8. La altura máxima nos quedaría entonces 2040.81 metros. Quiere decir, cuando nuestro proyectil llegó lo más alto sería a esta altura. Y así hemos ya conseguido nuestras 3 incógnitas.